Hola, en este video vamos a ver cómo modelar comportamiento dinámico o cómo modelar dinámica de un sistema utilizando Alloy. Para eso vamos a usar este modelo que tengo definido acá. Este modelo es una modificación del modelo que habían visto en el apunte de teoría, en el cual tenemos bibliotecas, libros que pertenecen a la colección de esa biblioteca y cada libro está escrito por algún conjunto de autores. A diferencia de ese modelo que vieron en la teoría, también yo le agregué acá una relación que describe el género literario de cada libro. Si ven el modelo, van a notar una diferencia con respecto al modelado de la colección de las bibliotecas respecto al modelo que tenían en la teoría. El modelo de la teoría definía la colección como una relación ternaria entre bibliotecas, libros y autores. ¿Sí? Ahora, por otra parte, teníamos esta relación escrito por en los libros que vinculaba a cada libro con su conjunto de autores. La modificación del modelo para incluir la colección simplemente como una relación binaria entre bibliotecas y libros se debe a que, si consideramos la relación ternaria, podían surgir inconvenientes en los cuales esta parte de la relación que vinculaba a libros y autor podía no corresponderse con la relación escrito por. Entonces podía ser necesario que tuviéramos que agregar algunas restricciones adicionales a nuestro modelo para que haya efectivamente una correspondencia. Una forma de solucionar esos problemas y de alguna manera tener algo más cercano a la realidad es modelar la relación de colección directamente de esta forma. ¿Sí? Es decir, que la colección es el conjunto de libros que tiene una biblioteca. Tenemos entonces, por otra parte, esa relación escrito por que nos vinculaba, como dijimos, a cada libro con su conjunto de autores y esa relación género que para cada libro establece cuál es su género literario, donde los géneros literarios que consideramos son únicamente épico, lírico y dramático, los cuales son excluyentes entre sí, por lo cual extienden a género literario. Y recuerden también que teníamos en el modelo del apunte de la teoría distintos tipos de autores. ¿Sí? Teníamos la asignatura autor y teníamos 3 asignaturas que la extienden, que son novelista, poeta y periodista. Noten que, como autor no es abstracta, puede haber átomos de autor que no sean ni novelista, ni poeta, ni periodista. Y esto básicamente correspondería a aquellos autores que no caen en ninguna de esas categorías. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, instancias de nuestro modelo. Para eso define un comando run, ¿sí? Que inicialmente no le pongo ninguna restricción adicional y tampoco le modifico el scope. Con lo cual recuerden, una vez más, que el scope por defecto es 3, con lo cual si yo ejecuto este comando, voy a tener instancias de mi modelo en las cuales tengo a lo sumo 3 átomos de cada asignatura. Tenemos entonces, por ejemplo, esta instancia, donde tenemos una biblioteca que posee 3 libros en su colección y estos 3 libros son tales que el primer libro tiene 2 autores, uno de ellos periodista y el otro poeta, el segundo libro tiene un autor, que es poeta, y el tercer libro no tiene autores. Y en cuanto a los géneros, el primer libro es de género lírico y el segundo y el tercero son de género épico. ¿Sí? Recuerden que pueden explorar las distintas vistas de las instancias, con lo cual acá ven la vista en tuplas, la vista en tablas, que también ve las tuplas, pero en modo tabla, la vista de árbol, donde para cada asignatura tienen las relaciones y tienen aquellos átomos con los cuales está vinculado cada átomo de esas asignaturas, y así siguiendo. También recuerden que nosotros generamos al menos una instancia dentro de ese scope definido en el comando, y lo que podemos hacer es explorar otras instancias que puedan ser generadas dentro de ese mismo scope. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tenemos que quedarnos siempre con la primera instancia, sino que podemos ir explorando otras instancias. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta nuestro modelo, supongamos que queremos definir algunas restricciones estáticas, ¿sí?, sobre nuestro modelo. Supongamos que en particular queremos modelar esa restricción que mencionaba el apunte de teoría. ¿Qué es lo que nos decía esa restricción? Básicamente lo que nos decía es que no es posible que haya novelistas y poetas que escriban libros en común. ¿Sí? Y si miran el apunte de teoría, esto estaba definido mediante un hecho que restringe justamente nuestro modelo, es decir, define una restricción o una condición
que nuestro modelo tiene que satisfacer, que toda instancia de nuestro modelo tiene que satisfacer, ¿sí? Entonces, vamos a escribir acá cuál era ese hecho de la teoría. Si miramos el apunte, estaba escrito el hecho de esta manera, es decir, para todo libro posible de nuestro modelo, no hay dos autores, A1 y A2, tales que A1 es un novelista y A2 es un poeta, y A1 está en el conjunto de autores del libro y también A2 está en el conjunto de autores del libro. Es decir, no es posible que haya dos autores del mismo libro, tales que uno es novelista y el otro es poeta. Algo que nos podemos plantear acá es si es necesario escribir acá la keyword disjunto, ¿sí? Que específicamente nos dice que A1 y A2 tienen que ser átomos distintos. En este caso no es necesaria. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna instancia en nuestro modelo tal que verifique que haya autor A1 y A2 que sean el mismo autor y que sean novelista y poeta. Y esto se debe a que la definición de nuestro modelo definía a novelista, poeta y periodista como extensiones de autor, con lo cual son disjuntas entre sí. Para eso entonces, en este caso, no era necesario poner esa keyword disjunto. Ahora, si pensamos en nuestro hecho, podríamos pensar en formas alternativas de escribirlo, ¿sí? Una de esas formas alternativas la podemos lograr haciendo uso de funciones auxiliares, por ejemplo, que lo que nos permitan sea factorizar expresiones dentro de esa condición que nosotros queramos modelar. Y en particular podría pasar que esas expresiones también las tengamos que reusar en otros lados. Así como nosotros usamos predicados hasta el momento para justamente factorizar ciertas condiciones booleanas que queríamos que se verifiquen en hechos, por ejemplo, de nuestro modelo, podemos usar funciones para factorizar otro tipo de expresiones. Por ejemplo, podríamos definir una función que nos permita obtener el conjunto de autores de un libro. Tenemos entonces que podríamos definir acá funciones y lo que queremos hacer entonces es definir una función para obtener el conjunto de autores de un libro, ¿sí? ¿Cómo podemos definir esta función? Haciendo uso de la keyword fan. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Definimos una función indicando la keyword fan, poniéndole un nombre a la función, que en este caso le voy a poner autores. ¿Y qué es lo que tenemos que indicar a continuación? ¿Cuáles son los argumentos de esa función? Si yo quiero obtener el conjunto de autores de un libro, entonces lo que voy a hacer es darle ese libro como argumento a la función. Y seguidamente, luego de indicar los argumentos, lo que tengo que indicar es cuál es el tipo del resultado, por así decirlo, de la función. Y lo que yo quiero que me devuelva la función es un conjunto de autores, con lo cual entonces voy a expresar que el resultado de esa función es un conjunto de autores. Y ahora sí, entre las llaves, voy a dar cuál es la definición de esa función. Si volvemos a mirar nuestro hecho, en el hecho decíamos que para todo libro no hay dos autores, tales que uno es novelista y el otro es poeta, y el autor está en el conjunto de autores del libro y el otro autor también. Es decir, la parte de esta restricción en la cual yo obtengo el conjunto de autores de un libro está dada por el join de L con escrito por. ¿Por qué es esto? Porque esa relación escrito por básicamente vincula a cada libro con su conjunto de autores. Entonces, lo que tenemos es que el cuerpo de nuestra función simplemente está definido de esta manera, con lo cual, efectivamente, ese conjunto de autores del libro lo obtenemos como resultado del join de el libro con la relación escrito por. Entonces, si tenemos en cuenta nuestra función, podríamos reescribir este hecho de la siguiente manera. Podríamos decir que para todo libro, una alternativa para el hecho, es decir, que para todo libro no hay dos autores, tal que uno es novelista y el otro es poeta, y el autor está en el conjunto de autores de ese libro y el otro autor también está en el conjunto de autores de ese libro. ¿Sí? Entonces, no va a existir un libro tal que tenga autores donde alguno es novelista y otro es poeta. ¿Sí? Podríamos pensar más aún en otras alternativas para modelar este hecho. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, haciendo más específica esa función de autores, diciendo, bueno, quiero obtener no todos los autores, sino los autores novelistas o los autores poetas o los autores periodistas, por ejemplo.
Para eso lo que podríamos hacer es definir funciones adicionales. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, yo quiero definir mi función autores novelistas, que dado un libro, lo que me da es justamente ese conjunto de autores novelistas del libro. Entonces yo puedo decir que el resultado de mi función ya no va a ser un conjunto de autores cualesquiera, sino va a ser un conjunto de novelistas. ¿Y cuál va a ser justamente ese cuerpo de mi función? Voy a restringir de aquel conjunto de todos los autores aquellos que sean novelistas. Entonces lo que yo puedo hacer es uso de esa función que previamente definí para obtener los autores de mi libro y decir de ellos me quedo solamente con los que sean novelistas. ¿Cómo puedo hacer esto? Por ejemplo, intersectando con el conjunto de novelistas. De manera análoga, lo que yo puedo definir es, esta era una función para obtener autores novelistas de un libro. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer lo mismo para obtener los autores poetas, en cuyo caso voy a cambiar el nombre de la función y también el resultado, donde ahora va a ser un conjunto de poetas. Y entonces lo que voy a hacer acá es la intersección con poeta. Y de manera análoga, lo mismo para periodistas. Periodistas. Autores. Periodistas. Y periodista. ¿Sí? Entonces, si pensamos, por ejemplo, haciendo uso de estas dos funciones, podemos definir nuestro hecho otra vez de otra forma alternativa, haciendo uso de esas funciones de manera tal que entonces lo que yo digo es que no hay dos autores tales que uno están los autores novelistas de ese libro y el otro está en el conjunto de autores, poetas de ese libro. ¿Sí? Fíjense que se simplifica un poco la definición del hecho, dado que estamos haciendo uso de esas funciones auxiliares que nos factorizan una expresión donde definimos el conjunto de autores novelistas de ese libro y definimos el conjunto de autores poetas de ese libro. Ahora, uno podría pensar, ¿necesito definir una función para cada tipo de autor que yo quiera obtener? Supongamos que tenemos 20 clases de autores posibles. No como acá que teníamos 3 nada más, que eran novelistas, poetas o periodistas. Algo que podemos hacer es adoptar un approach más general, en el cual definimos una función que es más expresiva que cada una de esas funciones. Con lo cual podemos definir una función para obtener autores de una clase dada. ¿Sí? ¿Qué es esa clase? Yo entonces se la voy a pasar como argumento de mi función. Entonces, voy a definir mi función que es autores de clase, donde yo recibo, como antes, un libro, pero también recibo una clase de autor. ¿Y qué va a ser mi clase de autor? Dijimos que las clases eran novelista, poeta, periodista, que son signaturas. ¿Y qué son esas signaturas? Conjuntos de autores. Entonces nuestra clase es un conjunto de autores. ¿Sí? Entonces, para un determinado libro y una determinada clase de autores, yo lo que voy a devolver va a ser justamente el conjunto de autores que pertenecen a esa clase. ¿Y cómo los puedo identificar? Justamente de la misma manera que hacía antes. Es decir, del conjunto de autores me quedo únicamente con aquellos que pertenecen a esa clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa clase es un conjunto de autores. Y esa clase puede ser el conjunto completo de autores, puede ser el conjunto de periodistas, el conjunto de poetas, el conjunto de novelistas. Puede ser la unión de los novelistas y los poetas, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, puede ser cualquier conjunto de autores que yo indique acá. Incluso podría ser algún subconjunto de esos conjuntos que mencioné anteriormente. ¿Sí? Fíjense que es igual de expresiva que cada una de estas funciones, pero más expresiva aún también, porque, como dije antes, nos permite usar cualquier conjunto de autores que yo indique acá. Y si pensamos en términos de la función esta, que es la función que nos permitía obtener el conjunto de autores completo del libro, también nos lo permite hacer esta función.
¿Por qué? Porque simplemente lo que tenemos que usar en el segundo argumento es el conjunto completo de autores. Entonces ahí, al hacer esta intersección, básicamente nos va a decir, bueno, de todos los autores, me quedo con aquellos que sean autores, que van a ser todos. Entonces, haciendo uso de esta última función, podríamos llegar a escribir nuestro hecho, una vez más, de otra forma alternativa. Con lo cual, lo que podríamos decir entonces ahí es que para todo libro no hay dos autores tal que el primero pertenece al conjunto de autores de clase novelista y el segundo pertenece a autores de clase poeta. ¿Sí? Fíjense que la restricción en sí es parecida a la anterior, pero hacemos uso de la misma función en ambos casos, donde lo único que cambia es el argumento. ¿Por qué? Porque yo acá indiqué el conjunto de autores novelistas. Entonces la función se va a quedar únicamente con el conjunto de autores que pertenezcan a esa clase, que era la asignatura novelista. Y de manera análoga, acá para los poetas. Veamos cómo se comportan estas funciones mediante el uso del evaluador al generar distintas instancias de nuestro modelo. Por ejemplo, si yo entonces vuelvo a ejecutar mi comando run, que es un comando run sin restricciones adicionales, donde tengo a lo sumo 3 autores. ¿Qué me pasó acá? Fíjense que yo en la función autores lo que definí fue conjunto de autores, pero la asignatura es autor, es en singular. Guarda con ese tipo de errores. Ahora sí, entonces volviendo, lo que vamos a tener es que al ejecutar nuestro comando, tenemos, por ejemplo, esta instancia del modelo, donde tenemos una biblioteca con 3 libros. El primer libro tiene un autor, el segundo libro también tiene un autor y el tercer libro también tiene un autor. Fíjense que dijimos que no podía haber un libro que tenga autores, poetas y novelistas a la vez. En este caso, los 3 libros tienen un autor, así que eso no va a pasar. Pero vamos a explorar alguna otra instancia. Por ejemplo, acá, donde tenemos un libro que tiene 2 autores, pero no se da el caso que uno de ellos sea poeta y el otro sea novelista. En este caso es periodista. O en este otro caso, donde tenemos 2 autores y los 2 son poetas. Dijimos entonces que vamos a ver cómo funcionan nuestras funciones haciendo uso del evaluador. Lo que yo puedo hacer entonces es decir, bueno, en el evaluador yo quiero obtener el conjunto de autores de un determinado libro, por ejemplo, haciendo uso de la primera función. ¿Qué puedo hacer para eso? Hacer referencia a esos átomos específicos en la instancia del modelo generada. ¿Cómo puedo hacer para saber esos nombres de los átomos? Los puedo ver en el modo texto. Recuerden que acá, por ejemplo, para los libros nos muestra la forma de notarlos, que es el nombre de la asignatura, símbolo pesos y el número del átomo, ¿sí? De manera similar acá los veíamos, simplemente que no vemos el signo pesos entre medio. Entonces, por ejemplo, yo podría querer decir, bueno, ¿cuál es el conjunto de autores del libro 2? Y entonces ahí el evaluador me va a decir que son el periodista 0 y el poeta 0. De manera análoga, podría decir cuál es el conjunto de autores del libro 0, que es el periodista 0, o del libro 1. ¿Sí? Si hago uso de alguna de estas funciones que había definido posteriormente, podría decir, bueno, ¿cuáles son los autores novelistas, por ejemplo, del libro 1? Y me va a decir que el conjunto es vacío. ¿Por qué? Porque el libro 1 tenía únicamente autores poetas. De manera similar, para los otros 2 libros también va a ser vacío porque no había ningún autor novelista en la instancia, entonces ninguno de los libros iba a tener un autor novelista. Ahora, si yo quiero usar esta última función que definí, que es autores de clase, lo que hago entonces es decir, bueno, para mi libro quiero saber cuáles son los autores de clase, por ejemplo, periodista. Y me va a decir que para el libro 0, los autores periodistas son el periodista 0 únicamente. ¿Por qué? Porque el libro 0 tenía un periodista y era su único autor. Recuerden que cuando hay un único átomo de una asignatura, en la vista gráfica no los numera porque es el único que hay, ¿sí? Entonces, a diferencia de los libros donde tenemos libro 0, libro 1, libro 2, para los átomos de periodista, como hay uno solo, fíjense, si miramos acá, era el periodista 0, pero no le pone el número. Lo mismo ocurre para la biblioteca y lo mismo ocurre para los géneros. ¿Por qué? Porque recuerden en la definición de nuestro modelo que dijimos que los géneros estaban definidos haciendo uso de la keyword de multiplicidad one,
con lo cual hay exactamente un átomo de cada uno de esos géneros en toda instancia de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, dijimos antes que la función autores de clase de alguna manera también capturaba el comportamiento de la función de autores. ¿Sí? Es decir, que si nosotros la usamos indicando como clase a autor, lo que obtenemos es el conjunto completo de autores de ese libro. ¿Sí? Fíjense que si yo ponía acá libro 0, el conjunto completo de autores, me da el mismo resultado. Y lo mismo ocurre para el libro 1 y para el libro 2. Teniendo en cuenta esto, si bien uno mira las definiciones y dice, sí, básicamente usar la función autores de clase con autor como segundo argumento es equivalente a usar la función autores. Y si yo lo pruebo para mi instancia, mi modelo, veo que efectivamente el resultado es el mismo. De manera similar, yo podría explorar todas las instancias que este comando run me permite generar, que van a ser todas las instancias posibles para ese scope dado en el comando. Yo podría verificar que efectivamente esto sea así. Pero ¿qué otra forma yo podría tener para efectivamente probar formalmente que esa propiedad vale? Que es decir, que obtener el conjunto completo de autores de mi libro haciendo uso de esta función es equivalente a obtener el conjunto de autores haciendo uso de esta otra función usando el conjunto de autores como argumento. Lo que yo puedo definir es una aserción. Básicamente una aserción define una propiedad de mi modelo que yo asumo que vale y que después voy a verificar efectivamente si vale o no. Voy a chequearla mediante el uso de un comando check, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo podría definir yo esa aserción? Lo que podría decir es entonces que mi aserción, que lo que dice es que la función autores es equivalente a autores de clase utilizando a autor. ¿Cómo defino esto? Mediante una aserción que lo que digo es autores equivale a autores de clase. Equivale a autores de clase. Por ejemplo, le pongo un nombre a la aserción para identificar cuál es esa propiedad que yo estoy definiendo. ¿Y qué es lo que digo entonces en mi aserción? Que justamente para todo libro lo que se verifica es que el conjunto de autores de ese libro obtenido mediante mi función autores es equivalente al conjunto obtenido haciendo uso de la función autores de clase para el mismo libro, considerando a autor como mi clase. ¿Sí? Es decir, considero a todos los autores. Y lo que puedo hacer después entonces, ¿qué es? Es justamente chequear esa aserción. Entonces, lo que hago es verificar, lo que hace el analizador es, trata de encontrar un contraejemplo para esa propiedad que yo definí en mi aserción. Es decir, trata de buscar si es que existe una instancia de mi modelo para el scope dado en el comando check, que como no se lo cambié es 3, tal que no se cumpla esa propiedad que yo definí acá. Entonces, si lo probamos, nos va a decir que no encuentra contraejemplos. Es decir, que para todas aquellas instancias con un scope de 3, esa propiedad vale. El analizador trabaja bajo la suposición de que si no existen contraejemplos en un scope relativamente reducido, es muy poco probable que vayan a existir contraejemplos al considerar un scope más grande. Sin embargo, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, ampliar el scope para efectivamente chequear que esto sea así. Entonces, si volvemos a correr nuestro comando check con un scope más grande, vamos a ver que sigue sin haber contraejemplos, con lo cual nuestra aserción pareciera ser válida. ¿Y por qué sigue diciendo pareciera ser válida? Porque, bueno, justamente se chequean solamente instancias con un scope de 10, no se chequean instancias más grandes. Pero ya a este punto, con un scope de 10, es suficiente como para asumir que efectivamente esa aserción o esa propiedad que modela la aserción va a ser válida para absolutamente toda instancia de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía antes, se opera bajo la suposición de que si vale para un scope
razonable, pero relativamente reducido, entonces va a valer para cualquier scope, ¿sí? Y en particular, ¿por qué? Porque esa propiedad que estábamos queriendo chequear no involucra necesariamente la existencia de determinada cantidad de autores para cada libro, con lo cual, en este caso, efectivamente, vale para cualquier instancia del modelo, ¿sí? Vimos hasta ahora la generación de instancias de nuestro modelo sin restricciones adicionales, como esta que habíamos visto acá, y habíamos visto cómo usar nuestras funciones, ¿sí?, para esa instancia dada, para ver cuáles eran los resultados mediante el uso del evaluador. Algo que uno también puede hacer, si quiere ver cuál es el comportamiento de esas funciones o efectivamente ver si se están comportando como uno espera, es hacer uso de la generación de instancias con restricciones adicionales. ¿Cómo puedo hacer esto? Por ejemplo, definiendo un run que no sea un run sin restricciones, sino un run donde específicamente yo quiera ver cómo se comporta alguna de esas funciones. Por ejemplo, yo podría querer generar alguna instancia en la que exista algún libro con al menos 3 autores. ¿Cómo podría hacer esto? Podría especificar justamente esa condición que yo quiero acá dentro del run. Entonces, lo que yo podría decir es, por ejemplo, que exista algún libro tal que su cantidad de autores, ¿sí?, es decir, obtengo el conjunto de autores haciendo uso de mi función, uso el operador de cardinalidad para referir a la cantidad de elementos de ese conjunto y puede ser que sea al menos 3 autores, con lo cual lo que digo es que esa cardinalidad sea mayor o igual a 3. ¿Qué sucede si yo ejecuto este comando con el scope por defecto? Lo que va a generar va a ser alguna instancia en la cual exista algún autor con al menos 3 autores. ¿Va a poder tener más de 3 autores? No, porque el scope no es suficiente, ¿sí? Pero fíjense que acá nos generó una instancia en la cual tengo un libro, que ese libro L que yo definí en mi comando lo está identificando acá, ¿sí? Fíjense que a este átomo libro, que era el único libro que había, que es libro 0, lo identifica diciendo que es el libro al que hace referencia mi comando run. Ese es el libro L en este comando run, que fíjense que yo le puse el nombre para identificarlo, ¿sí?, donde tiene exactamente 3 autores. Si yo quiero ver todas las instancias posibles que pueda generar con ese comando run, van a ser siempre instancias en las cuales tiene exactamente 3 autores. Si yo quisiera ver alguna instancia en la cual tenga más de 3 autores, lo que debo hacer es ampliar el scope, por ejemplo, a 5, en cuyo caso, si vuelvo a ejecutar ese comando, voy a tener, por ejemplo, casos como este, donde tengo mi libro L que tiene 5 autores. En este caso, en otro caso, ya tengo una instancia un poco más gordita, donde tengo más libros, ¿sí? Hay libros donde hay 3 autores, ¿sí? Pero ese libro particular que me identificó mi comando run es este que indica acá, que tiene estos 3 autores, ¿sí? Fíjense que si bien hay otros libros, ese libro que yo le pedí, el libro L, es L4 en este caso. Si miramos otras instancias, tenemos, por ejemplo, acá libros que tienen menos de 3 autores, ¿sí? Este que tiene 2, este que tiene 1. Nuevamente el libro identificado tiene 3. En este caso, nuevamente tiene 3. Y así podemos seguir explorando otras instancias donde vamos a tener distintas características en esas instancias que nos generan, ¿sí? Pero en todas de ellas va a existir al menos un libro que tenga al menos 3 autores, ¿sí? De manera análoga, yo podría, por ejemplo, querer generar alguna instancia donde haya más de un libro con al menos 2 autores novelistas. ¿Qué es lo que puedo decir acá entonces? Bueno, puedo hacer uso de mi función que me permite obtener el conjunto de autores de una determinada clase y lo que yo quiero decir es que esos libros tengan al menos 2 autores en ese conjunto y que haya más de un libro que cumpla con esas características. Para eso, debería identificar el conjunto de esos libros que cumplan con esas características. O podría decir, bueno, requiero que existan 2 libros que sean distintos y cumplan con esas características. Si vamos por la primera alternativa, lo que podemos decir es lo siguiente. ¿Cómo caracterizamos un conjunto? Lo podemos caracterizar por comprensión. Recuerden que la caracterización de un conjunto por comprensión básicamente comprende de definir el conjunto utilizando las llaves y en primera instancia decir, bueno,
¿qué son los elementos de mi conjunto? Son libros. Y después decir qué condiciones o qué propiedades son las que verifican los elementos de mi conjunto. Si yo quiero decir que son los libros tales que tienen al menos 2 autores novelistas, entonces puedo poner una condición similar a la que estaba arriba, donde lo que digo es que las características de esos libros que conforman mi conjunto es la de los libros que tienen autores de clase novelista al menos 2, ¿sí? Fíjense que la llave de afuera es la llave del RAN. Y lo de adentro lo que está haciendo es caracterizar el conjunto de libros tales que los autores de clase novelista son al menos 2. ¿Y qué es lo que yo quería definir en mi comando RAN? ¿Qué quería hacer con ese conjunto? Bueno, decir que ahí había más de un libro que cumplía con esas condiciones. Con lo cual, puedo decir que la cardinalidad de ese conjunto de libros, que tienen al menos 2 autores novelistas, es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, hago uso del operador de cardinalidad. Entonces, si yo genero una instancia haciendo uso de este comando, me va a pasar algo como esto, donde tengo más de un libro, ¿sí?, que posee al menos 2 autores novelistas. ¿Cuáles son esos libros? El libro 0 y el libro 1, ¿sí? Tengo novelista 0, tengo novelista 1 como autores del libro 0 y los mismos autores como autores de los mismos autores, ¿sí?, como autores del libro 1, ¿sí? Si exploramos otra instancia, bueno, pasa lo mismo. Acá varía la cantidad de autores que tenían, sí, pero fíjense que estamos teniendo en estas primeras instancias que nos genera, instancias en las cuales hay 2 novelistas y no tenemos un tercer novelista, por ejemplo, o algún tercer autor de ese libro. Esto se debe en parte a ¿qué? A que como tenemos un scope de 3, tenemos un máximo total de 3 novelistas, ¿sí?, en toda instancia de nuestro modelo. Es decir, en particular novelistas o autores, porque los novelistas son autores, entonces no va a poder haber más de 3 átomos autor en cada instancia de nuestro modelo. Si seguimos explorando esas instancias, vamos a poder eventualmente llegar a un caso como este, donde ya los autores no eran exactamente los mismos, ¿sí?, para los 2 libros identificados en nuestro comando, que eran acá, por ejemplo, el libro 2 y el libro 1, donde este tiene 2 novelistas, pero únicamente tienen uno solo en común. Fíjense que algo distinto con respecto al comando anterior es que ya no nos identifica explícitamente cuáles eran esos átomos que identificaba en mi comando RAN. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, no lo cuantifiqué efectivamente a los libros. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para decir, bueno, ok, me generó una instancia en la cual hay al menos 2 libros, ¿sí?, hay más de un libro, que tenga al menos 2 autores novelistas? Lo que puedo hacer entonces es, haciendo uso de ese conjunto que yo definí para caracterizar después su cardinalidad, usarlo en el evaluador para decir, bueno, ok, yo tengo esta instancia, quiero saber cuáles eran esos libros que tenían al menos 2 autores novelistas. Entonces, si yo escribo esa expresión acá, donde digo, bueno, quiero saber cuál es el conjunto de libros, ¿sí?, esta expresión me define un conjunto. El conjunto de libros tales que tienen al menos 2 autores novelistas. Lo que me va a decir el analizador es, ok, esos libros son el libro 1 y el libro 2. Y entonces ahí yo los puedo identificar, ¿sí? Ahora sí, pasemos entonces a considerar lo que habíamos hablado al principio del video. Es decir, cómo modelar dinámica o cómo modelar comportamiento dinámico de este sistema que modela una biblioteca con su colección, sus libros y los autores de los libros, mediante el uso de la herramienta. ¿Qué es lo que podemos querer modelar en nuestro sistema? Podemos querer modelar, por ejemplo, el hecho de que es posible agregar un libro a la colección de una biblioteca. Como vieron en la teoría, vamos a adoptar para esta primera parte una aproximación en la cual el modelado de dinámica se hace mediante el uso de átomos adicionales que son un nuevo átomo, entre comillas. ¿Por qué? Porque representa una versión evolucionada de ese átomo anterior, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque como vieron también al principio
del cuatrimestre en la teoría es que los átomos son indivisibles, son inmutables e inmodificables, ¿sí? Es decir, yo no puedo cambiar las relaciones que tiene un átomo. Esas relaciones valen para una instancia, ¿sí? Por ejemplo acá. Si yo miro las relaciones, la relación colección, la biblioteca 0 tiene el libro 0, tiene el libro 1 y tiene el libro 2. Y yo no puedo cambiar eso. Lo que yo puedo hacer es modelar mediante otro átomo, biblioteca, cuál sería la evolución de esa colección de mi biblioteca original. ¿Sí? Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Definimos predicados. Predicados que nos permitan justamente modelar ese comportamiento dinámico. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser definir un predicado que nos permita modelar el agregado de un libro a la biblioteca, a la colección de una biblioteca. Lo que vamos a hacer entonces es definir un predicado que nos modele el comportamiento de agregar un libro a una biblioteca sin restricciones adicionales. Es decir, bueno, no pido ninguna precondición, ¿sí? Y no pido ninguna poscondición especial. Simplemente es añadir ese predicado a esa biblioteca. Ahora, lo que sí vamos a considerar son dos variantes de ese predicado. La primera de ellas, la versión 1, va a ser un predicado tal que solamente sea verdadero cuando efectivamente se agrega ese libro a la biblioteca. Es decir, verdadero solo cuando el libro efectivamente se agrega a la colección de la biblioteca. ¿Sí? Y la otra versión va a ser un predicado que sea verdadero siempre, cuando se agrega o no. Cuando se agrega el libro o no. Y es la versión 2. Lo que vamos a hacer entonces es definir primero el predicado que nos modele la primera versión del agregar. Lo vamos a llamar agregar versión 1 y tenemos que identificar ahora los argumentos de ese predicado. Como dijimos, ese predicado va a tomar un libro, que es el que nosotros queremos agregar a una biblioteca. Y como estamos entonces modelando dinámica mediante un nuevo átomo, vamos a identificar a la biblioteca inicial y a la biblioteca final, que ambas son bibliotecas. ¿Sí? Y lo que vamos a entonces considerar en nuestro predicado son aquellas precondiciones y poscondiciones necesarias para que tenga éxito. Como no tenemos restricciones adicionales que hayamos indicado, vamos a tener que considerar aquellas pre- y poscondiciones vinculadas a la versión del predicado que queremos agregar. En esta primera versión, como solamente queremos que el predicado se haga verdadero cuando el libro efectivamente se agregó a la colección de la biblioteca, lo que queremos entonces es requerir que no haya estado previamente en la biblioteca, porque si no, al agregar algo que ya está, no se agregó efectivamente, porque ya estaba de antemano. Con lo cual, vamos a tener una precondición que establezca que el libro no pertenezca a la biblioteca inicial, a la colección de la biblioteca inicial. ¿Sí? Y no tenemos ninguna restricción adicional, con lo cual no tendríamos precondiciones adicionales. Ahora, en cuanto a las poscondiciones, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Nuevamente, como no hay restricciones adicionales, tenemos que considerar aquellas poscondiciones que nos permiten establecer esa correspondencia entre la biblioteca inicial y la biblioteca final. Es decir, aquellas poscondiciones que nos establecen que coinciden en todas sus características y que la única diferencia es que la colección de la nueva es igual a la de la anterior, pero con el añadido del libro nuevo. Si miramos la definición de la asignatura de biblioteca, dado que la colección es la única característica de una biblioteca o la única relación de esa biblioteca, simplemente tenemos que establecer esa correspondencia entre las colecciones. Con lo cual, lo que vamos a decir es que se cumple la precondición y que además se cumple la poscondición que establece que la colección de la biblioteca final es igual a la colección de la biblioteca inicial con el añadido de ese libro. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos una precondición y una poscondición. Ahora, si pasamos a considerar el otro predicado, que va a ser el agregar versión 2, que queremos que siempre sea verdadero, incluso cuando el libro se agregó efectivamente o cuando no se agregó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Remover esta precondición. ¿Por qué? Porque queremos que siempre sea verdadero. Entonces, lo que únicamente establecemos es esa correlación
que existe entre las colecciones de ambas bibliotecas. Y nótese que, como es una unión, ¿sí?, entre la colección vieja y el nuevo libro, si el libro ya pertenecía a la colección vieja, al conjunto de libros de la colección vieja, simplemente esa unión no tiene efecto, con lo cual el predicado también va a ser verdadero en el caso en el que el libro ya pertenecía a la colección, ¿sí? Entonces, veamos cómo funcionan estos predicados o cómo es el comportamiento de estos predicados. Para eso tenemos dos alternativas. Una de ellas es generar una instancia de nuestro modelo sin restricciones adicionales, por ejemplo, usando un rank como el que habíamos elegido acá, en el cual yo genero, supongamos, esta instancia del modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Yo puedo decir, bueno, ok, genero una instancia y trato de ver a ver si estos predicados son verdaderos o no, para algunos de los átomos de esa instancia. ¿Qué es lo que podría hacer para eso? Hacer uso del evaluador, donde lo que yo diga es pedir si existe algún libro y algunas bibliotecas inicial y final, tales que ese libro es el resultante de añadir a mi biblioteca inicial el libro S y obteniendo como resultado la biblioteca final. Y en este caso, para esta instancia, ¿sí?, el resultado va a ser falso. ¿Por qué? Porque hay una única biblioteca y estamos usando el agregar en el cual se pide que ese libro no pertenezca a la biblioteca. Con lo cual, dado que no hay otro átomo de biblioteca, nunca voy a poder tener la biblioteca resultante de haberlo agregado, ¿sí? Supongamos que consideramos otra instancia, vamos a explorar a ver si encontramos mínimo alguna en la cual haya dos bibliotecas, ¿sí? Fíjense que me está costando encontrarla. Entonces, una alternativa a este tipo de uso de los predicados y para verificar el comportamiento de los predicados es definir comandos para generar instancias con restricciones donde específicamente como parte de esas restricciones yo pido que existan los átomos necesarios en esa instancia para que el predicado se cumpla, ¿sí? Entonces, lo que podría decir es definir un comando que sea agregar versión 1, ¿sí?, donde yo uso mi predicado agregar, donde lo que pido es que exista justamente un libro y bibliotecas tales que la biblioteca final es la resultante de agregar ese libro a la biblioteca inicial. Es decir, tales que ese predicado agregar versión 1 se haga verdadero, donde el primer argumento es el libro, el segundo es la biblioteca inicial y el tercero es la biblioteca final, ¿sí? Entonces, donde agregar versión 1 tiene éxito. Entonces, este run corresponde a un caso de éxito para agregar versión 1. Entonces, ahí si yo corro ese comando, voy a tener dos bibliotecas, biblioteca 0 y biblioteca 1, donde la biblioteca 0 es mi biblioteca inicial y biblioteca 1 es mi biblioteca final, y este es el libro que se agregó a esta biblioteca, ¿sí? Fíjense que esta biblioteca tenía una colección vacía, es decir, no tenía libros anteriormente, y esta biblioteca tiene un solo libro que, es decir, su colección equivale a la que tenía la anterior, que era vacía, unido a este libro, ¿sí? Podemos explorar otras instancias donde acá nuevamente pasa lo mismo, la biblioteca inicial no tenía libros, nuevamente lo mismo, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, llegamos a un caso en el cual la biblioteca inicial sí tenía libros. Tenía estos dos libros y la biblioteca final tiene los dos libros que tenía antes con el agregado de este otro libro, ¿sí? Nuevamente, fíjense que yo tuve que explorar distintas instancias hasta llegar a una en la cual el agregar se efectuaba sobre una biblioteca que ya tenía libros, ¿sí? Lo que uno puede hacer una vez más es forzar justamente esas características en la generación de la instancia. Entonces, yo podría usar algún comando similar a estos donde diga que es un agregar caso de éxito con biblioteca vacía, por ejemplo, como antes, donde exista un libro, una biblioteca inicial y una final, tal que la final es la resultante de agregar ese libro a la biblioteca inicial y la biblioteca inicial tenía una colección vacía. Es decir,
que no había nada en la colección de esa biblioteca. Entonces, si yo ahora uso este nuevo comando, voy a generar una instancia y todas las instancias van a tener esa característica, donde la biblioteca a la cual yo le quiero agregar el libro, inicialmente no tenía nada, ¿sí? Pero entonces, de manera análoga, si yo quiero que la biblioteca ya hubiese tenido libros, entonces lo que puedo decir es definir un nuevo comando que sea agregar versión 1, es un caso de éxito donde la biblioteca no era vacía, y lo que digo acá es que haya algo en la biblioteca. Entonces, ahora voy a generar instancias como estas, donde la biblioteca inicialmente tenía este libro y luego de agregar este otro libro, la biblioteca final tiene el que tenía antes más ese libro que agregué. Y todas las instancias van a compartir esa característica, ¿sí? Es decir, la validación que yo hago sobre mi modelo puede ser lo más exhaustiva o lo más específica que yo quiera. Y de esa manera también ahorro tiempo, porque yo busco puntualmente las características de las instancias que yo quiero generar. Ahora, si yo quiero generar y ver alguna instancia en la cual no sea posible, es decir, alguna instancia que sea un caso de no éxito, también puedo hacerlo. ¿Cómo puedo hacer? Diciendo, por ejemplo, que quiero generar una instancia en la cual tenga un caso de no éxito para mi agregar. Puedo hacerlo también simplemente negando el predicado, es decir, que exista un libro y dos bibliotecas tales que no sea posible agregar ese libro a la biblioteca inicial, resultando en la biblioteca final. Entonces, si yo corro ese comando, por ejemplo, me va a generar una instancia en la cual tenemos dos bibliotecas que tenían el mismo libro, es decir, ya pertenecía ese libro a la misma biblioteca. Tenemos dos átomos distintos que estarían modelando la misma biblioteca, ¿sí? O si generamos otra instancia, tenemos acá otra instancia en la cual efectivamente no solo representan la misma biblioteca, sino que son exactamente la misma biblioteca, el mismo átomo biblioteca, ¿sí? Entonces, tenemos comandos para validar nuestro modelo usando el predicado agregar 1 y de alguna manera ver cómo es el comportamiento de dinámica para el añadido de libros a la colección de una biblioteca usando ese predicado. De manera análoga podemos definir comandos para justamente usar nuestra segunda versión del predicado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como este predicado se hace verdadero tanto cuando se agrega como cuando no se agrega, lo que podemos hacer es entonces definir esos comandos para distinguir esos casos de éxito. ¿Por qué? Porque ese predicado va a tener éxito siempre. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, un comando para agregar versión 2, caso de éxito, donde se agrega, ¿sí? Entonces lo que decimos es que exista un libro y dos bibliotecas tales que la segunda biblioteca es la resultante de agregar ese libro a la primera. Pero para que efectivamente se agregue, como el agregar 2, versión 2, no tiene precondiciones, lo que tenemos que hacer es restringir justamente nuestro comando para que se cumpla esa precondición de que efectivamente se agregue. ¿Y cuál es esa precondición? Justamente que el libro no pertenezca a la biblioteca inicial, ¿sí? Entonces, si ejecutamos nuestro comando, lo que vamos a tener es un caso como este, donde tenemos efectivamente nuestra biblioteca inicial y nuestra biblioteca final, donde se agregó el libro indicado en la instancia, ¿sí? Nuevamente, podemos explorar distintas instancias en las cuales siempre va a existir una biblioteca y otra biblioteca, donde la segunda es la resultante de agregar ese libro a la primera, ¿sí? De manera análoga podemos definir otro caso de éxito del predicado, pero distinguiendo el caso en el cual no se había agregado el libro a la biblioteca. ¿Y por qué no se había agregado? Porque el libro ya pertenecía a la biblioteca, ¿sí? Entonces, es un caso de éxito donde no se agrega y la condición es que justamente el libro ya pertenecía a la colección de la biblioteca original.
Con lo cual, si corremos nuestro comando, vamos a tener que justamente, como el libro ya pertenecía a la colección de la biblioteca original, existe una biblioteca final que tiene los libros del anterior en la colección unido a ese libro, pero como la unión se aplica con el libro que ya estaba, simplemente no cambia la colección y es la misma. ¿Sí? Ahora, por último, vamos a considerar algún otro predicado para modelar dinámica o comportamiento dinámico de nuestro sistema. Supongamos que queremos definir un predicado para ver cómo se elimina un libro de una biblioteca. Es decir, predicado para eliminar un libro de una biblioteca, de la colección de una biblioteca. Pero a diferencia de antes, supongamos que ese predicado tiene restricciones adicionales. ¿Sí? Es decir, además tiene que verificarse estas condiciones. Que el libro a eliminar no sea de género épico, que el libro a eliminar tiene que tener autores, necesariamente. Recuerden que la definición de nuestro modelo, la relación escrito por, vincula a cada libro con un conjunto de autores, con lo cual ese conjunto puede ser vacío, ¿sí? En la definición del modelo. Pero acá, para el predicado, estamos pidiendo que el libro tiene que tener autores, ¿sí? Y además, tenemos una restricción que indica que luego de eliminar ese libro de la colección de una biblioteca, la biblioteca resultante no puede tener menos de 3 libros del género al que pertenecía el libro que yo eliminé, ¿sí? Es decir, a diferencia de antes, ya no son simplemente las pre- y poscondiciones que tienen vinculación con el efecto de la operación, sino que tenemos restricciones adicionales, ¿sí? Algunas de las cuales son precondiciones y algunas de las cuales son poscondiciones porque hablan de la biblioteca resultante de alguna manera. Tenemos entonces que definimos nuestro predicado para modelar la eliminación, ¿sí? Una vez más, ¿qué es lo que vamos a estar eliminando? Un libro de una biblioteca, teniendo a la otra biblioteca como la biblioteca resultante. Entonces, como tenemos que hacer referencia a la colección de esas bibliotecas, necesitamos ambas bibliotecas, ¿sí? Ahora, lo que también queremos es que nuestro predicado solamente tenga éxito cuando efectivamente se eliminó, ¿sí? Entonces, solo tiene éxito cuando efectivamente se elimina el libro de la colección de la biblioteca. Para lo cual, vamos a tener que tener de manera similar a la primera versión del agregar, una precondición que establezca justamente que el libro estuviera en la colección para poderlo eliminar, ¿sí? Entonces, si pasamos a considerar las precondiciones, la primera precondición va a ser justamente, como dijimos recién, que el libro esté en la colección de la biblioteca de la cual se lo queríamos eliminar, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que pasar a considerar son esas restricciones adicionales que habíamos indicado, ¿sí? Es, primero que nada, que el libro que yo quiero eliminar no puede ser de género épico. ¿Qué es lo que tengo que establecer entonces? Otra precondición, ¿sí? Que se cumpla cuando es posible eliminar. ¿Cuándo es posible eliminar? Cuando entonces el género de ese libro no sea épico, ¿sí? Fíjense que la definición de nuestro modelo era tal que épico, lírico y dramático son signaturas singleton, es decir, hay exactamente un átomo de cada una de esas signaturas, ¿sí? Y la relación género asocia a cada libro con exactamente un género literario, con lo cual yo puedo simplemente establecer que el género de ese libro sea distinto de épico, ¿sí? Porque épico es una asignatura singleton donde hay exactamente un átomo, ¿sí? Ahora, la otra precondición establece que el libro a eliminar debe poseer autores, ¿sí? Vamos a ir identificando con comentarios cuáles son esas precondiciones. El libro tiene que pertenecer a la colección de la biblioteca de la cual se lo quiere eliminar. La otra dijimos que el libro no tiene que ser de género épico. Y la tercera que habíamos mencionado es que el libro tiene que poseer autores, ¿sí? ¿Cómo establecemos esa condición?
diciendo que el conjunto de autores del libro no sea vacío, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para eso? Podemos hacer uso de alguna de todas estas funciones que habíamos definido antes. Dado que queremos obtener el conjunto total de autores, podemos hacer uso de la función autores o podríamos hacer uso de la función autores de clase utilizando autor como segundo argumento. Pero para este caso podemos simplemente hacer uso de la función autores, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir es que ese conjunto de autores del libro no sea vacío, ¿sí? ¿Cómo podemos decir esta condición? Podemos decir que haya algo en ese conjunto o equivalentemente podríamos decir que el conjunto de autores sea distinto del conjunto vacío. Y para eso podemos hacer referencia a la constante non que representa el conjunto vacío, por ejemplo. O, alternativamente, podríamos hacer uso del operador de cardinalidad, diciendo que en el conjunto de autores de ese libro hay al menos un elemento, ¿sí? Es decir, que la cardinalidad de ese conjunto sea mayor a 0 o equivalentemente mayor o igual a 1, ¿sí? Entonces, tenemos por este lado cubiertas todas las precondiciones de nuestro predicado. ¿Qué es lo que nos falta considerar? ¿Cuáles son esas poscondiciones? ¿Qué dijimos? Por una parte, tienen que ser las poscondiciones que nos establezcan la correspondencia entre estos dos átomos, es decir, la biblioteca antes de eliminar y la biblioteca después de eliminar, que de manera análoga a lo que hicimos con el agregar, esa poscondición establece que la colección de la biblioteca resultante es la misma que la biblioteca original sin ese libro. Es decir, en lugar de hacer una unión, ahora hacemos una diferencia de conjuntos. Es decir, el libro se eliminó de la colección de la biblioteca original, ¿sí? Pero también tenemos otra poscondición, que lo que nos dice es que la biblioteca resultante de eliminar ese libro no puede tener menos de 3 libros del género al que pertenecía el libro que eliminamos, ¿sí? Es decir, tenemos distintas cosas en esta restricción. Primero tenemos que identificar cuál es el género de ese libro que eliminamos, ¿sí? Y después tenemos que decir que en esa colección de la biblioteca resultante haya al menos 3 libros que pertenezcan a ese género. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos definir una función auxiliar que lo que nos permita es obtener el conjunto de libros de determinado género que pertenecen a la colección de una biblioteca dada, ¿sí? Es decir, podríamos definir, acá esto le cambio porque quedó mal, las aserciones, podríamos definir entonces una función para obtener el conjunto de libros de una biblioteca que pertenecen a un género dado, ¿sí? Es decir, nuestra función se va a llamar libros de género y lo que va a recibir es una biblioteca y un género. Y que lo que nos va a permitir es obtener el conjunto de libros de la colección de esa biblioteca, tales que pertenecen a ese género. ¿Y cómo podemos definir ese conjunto de libros? Una vez más, podemos definirlo por comprensión. Es decir, establecemos que ese conjunto resultante de libros va a ser el conjunto de libros tales que pertenecen a la colección de esa biblioteca y su género es este género literario. Entonces, es el conjunto de libros L, tales que L pertenece a la colección de esa biblioteca y que además su género literario es G. Entonces, su género es G. De esta manera estamos caracterizando ese conjunto de libros pertenecientes a esta biblioteca, a la colección de esta biblioteca, tales que su género literario es el género que nosotros indicamos. ¿Y cómo podemos hacer uso de esa función para definir la restricción? Podemos entonces decir que la colección de esa biblioteca resultante es tal que ese conjunto de libros de esa biblioteca que pertenecen al género de L, ¿sí?, del libro que se eliminó,
tenga al menos 3 elementos. Entonces, si yo digo, bueno, libros de género de la biblioteca final que pertenezcan al mismo género que L, entonces tengo que hacer el join de L con su género para obtener el género de L. Con esta expresión yo obtengo el conjunto de libros de la biblioteca final que pertenecen al género de L. Y lo que yo quiero pedir es que se cumpla la primera condición y la segunda, donde esa cantidad de libros, ese conjunto de libros, hay al menos 3 elementos. Entonces, que la cardinalidad de ese conjunto sea mayor o igual a 3. ¿Sí? Es decir, que los libros del mismo género que L en la colección de la biblioteca resultante son al menos 3. Veamos entonces cómo funciona nuestro predicado. Como hicimos antes, lo que vamos a hacer va a ser, en lugar de generar una instancia sin restricciones y probar nuestro predicado en esa instancia, vamos a forzar la generación de una instancia en la cual se cumpla nuestro predicado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un comando run que sea eliminar caso de éxito, donde lo que vamos a pedir entonces es que exista ¿qué? Algún libro y biblioteca inicial y biblioteca final, tales que la biblioteca eliminar, tal que al eliminar el libro L de la biblioteca inicial obtenemos como resultado la biblioteca final. ¿Sí? Y como nuestro predicado solamente tiene éxito cuando se elimina, la única forma de hacer verdadero el predicado es que efectivamente se haya eliminado el libro L de la biblioteca inicial. ¿Sí? Ahora bien, probemos ejecutar nuestro comando y vamos a ver qué pasa. Y me tiró un error de sintaxis. Ahora bien, pasemos a ejecutar nuestro comando a ver qué es lo que pasa. No nos genera ninguna instancia. ¿Sí? Fíjense que nos dice que no es posible encontrar una instancia tal que exista un libro y 2 bibliotecas donde la biblioteca final sea la resultante de eliminar el libro L de la biblioteca inicial. Pero ¿qué es lo que está pasando? No nos permite generar una instancia para el scope definido en este comando, que era 3. Es decir, 3 para libro, 3 para autor, ¿sí? Y 3 para biblioteca. ¿Por qué es esto? Porque una de las poscondiciones de nuestro predicado es que luego de eliminar, la biblioteca resultante tenga al menos 3 libros de ese género. Con lo cual, como nuestro predicado únicamente se hace verdadero cuando efectivamente se eliminó, eso implica que inicialmente tenía que haber al menos 4 libros en la colección de la biblioteca inicial. Y dado que tenemos un scope por defecto de 3, no es posible generar una instancia en la cual haya 4 libros. Y es por eso que el comando definido así como está no genera instancia. ¿Por qué? Porque el scope es insuficiente. Para eso entonces vamos a considerar otro comando en el cual ahí sí le ampliamos el scope, por ejemplo, a 5. ¿Sí? Y en ese caso, entonces sí nos va a generar una instancia. Y nos va a generar una instancia en la cual tenemos nuestra biblioteca inicial, ¿sí? Que es la biblioteca 1, fíjense que acá la identifica, nuestra biblioteca final, que es la biblioteca 2, y tenemos que la biblioteca inicial tenía 4 libros, ¿sí? Cuyo género era dramático, el de los 4, y el libro que estamos eliminando es el libro L, que es el libro 4, y efectivamente la biblioteca resultante de eliminar el libro 4 de la biblioteca 1 es la biblioteca 2, porque en su colección tiene los otros mismos 3 libros que tenía la biblioteca inicial sin el libro L, donde todos pertenecían al mismo género que L. Es decir, tiene al menos 3 libros del mismo género que el libro que eliminó. Veamos otra instancia, ¿sí? Por ejemplo esta, donde nuevamente la biblioteca inicial tenía 4 libros y la biblioteca final tiene 3 libros que pertenecen al mismo género que nuevamente era dramático, ¿sí? Podemos seguir explorando instancias en las cuales vamos viendo que la biblioteca inicial tiene 4 libros, ¿sí?
Y acá tenemos, por ejemplo, otra instancia en la cual la biblioteca inicial tenía ya 5 libros, ¿sí? Recuerden que el scope de nuestro comando es 5, o sea que no va a poder tener más de 5 libros. 5 libros era el máximo para la generación de instancias con este comando. Tenemos entonces nuestra biblioteca inicial, que tenía 5 libros, ¿sí? Eliminamos uno de ellos y la biblioteca resultante tiene los otros 4 libros, ¿sí? Donde en particular, fíjense que de los 5 libros que tenía la biblioteca inicial, los géneros eran épico de uno de ellos y los otros 4 dramáticos, ¿sí? Me paro acá y solamente me hace highlight de las relaciones género, ¿sí? Y en la biblioteca resultante tengo entonces 4 libros, de los cuales uno de ellos pertenece al género épico, pero tengo asimismo al menos 3 que son del mismo género, ¿sí? Que era lírico, al cual pertenecía ese libro que yo eliminé, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo hacer justamente mi validación del modelo mediante la generación de instancias que cumplan esos predicados que yo utilizo para modelar dinámica de mi sistema de manera más específica, requiriendo específicamente que se cumplan las precondiciones y las poscondiciones de mi predicado, es decir, requiriendo específicamente que ese predicado se haga verdadero en esa instancia para algunos átomos, ¿sí? Y por último, podría también yo decir, bueno, generar una instancia en la cual no haya un caso de éxito, es decir, que no existan un libro y 2 bibliotecas tales que sea posible eliminar un libro de una de ellas para obtener la otra. Entonces, por ejemplo, si yo lo genero, me va a decir, bueno, no hay ningún libro y ninguna biblioteca tal que yo pueda obtener la segunda biblioteca como resultado de eliminar un libro de la primera. Y en particular, acá nos pasa algo como nos pasaba con el agregar. Tenemos una única biblioteca en esa instancia, con lo cual no va a ser posible efectivamente que haya algún libro que pueda eliminarse de esa biblioteca, obteniendo como resultado la otra biblioteca. ¿Por qué? Porque hay una única biblioteca. Y nuestro eliminar tenía que hacerse verdadero únicamente cuando efectivamente se realizó la eliminación del libro, ¿sí? Ahora, yo podría también definir otro comando en el cual no es que digo que no exista ningún libro en el cual no se puede eliminar de la biblioteca y ninguna biblioteca de la cual se puede eliminar un libro, sino que puedo decir, por ejemplo, que exista algún libro y alguna biblioteca de la cual es posible eliminar y también, por ejemplo, que exista algún libro y otras bibliotecas de las cuales no es posible eliminar ese libro de esa otra biblioteca. Entonces yo, por ejemplo, podría llamar a este libro L' y a estas bibliotecas I' y F', donde lo que diga es que no puedo eliminar a ese libro L' de la biblioteca inicial, obteniendo como resultado la biblioteca final. Es decir, pido que haya algunos átomos que me permitan hacer esa eliminación y pido también que exista algunos otros donde no es posible hacer la eliminación. Entonces, ahí, si yo ejecuto mi comando, me dice que no es posible que exista esa instancia. ¿Por qué? Porque el scope es insuficiente. Si yo le agrando, por ejemplo, el scope, ahí sí me va a generar esa instancia. Entonces tenemos que BI y BF, que es esta de acá, son las bibliotecas resultantes de eliminar el libro L de BI, ¿sí? BI tenía 4 libros originalmente, tales que sus géneros eran dramático, ¿sí? Fíjense que estos 4 libros son los que pertenecían a la biblioteca inicial y son de género dramático. Luego de yo eliminar este libro, obtengo mi biblioteca final, mi biblioteca BF, que tiene a los otros 3 libros, ¿sí? Es decir, tiene al menos 3 libros del mismo género que el libro que eliminó, ¿sí? Pero además fíjense que en esta misma instancia me está identificando otro libro, ¿sí?
que es el libro L'. Fíjense que este libro L', B' y F', que eran bibliotecas, son las que cumplen esta segunda parte de la restricción. Es decir, L', BI' y BF' son un libro y una biblioteca y otra biblioteca, que en particular son la misma, tales que no es posible eliminar este libro de esta biblioteca. En este caso puntual, ¿por qué? Porque el libro ni siquiera pertenecía a la colección de la biblioteca, ¿sí? Entonces, fíjense que estos tres átomos cumplen la segunda condición, que no es cierto que esta biblioteca es la resultante de eliminar este libro de esta biblioteca, ¿sí? Podemos explorar otras instancias, ¿sí? Y tenemos acá casos como estos, donde esa segunda parte de la restricción, es decir, donde exista un libro L' y dos bibliotecas, BI' y BF', que en el caso anterior habían sido la misma, pero ahora no, son tales que no es posible eliminar ese libro L' de la biblioteca inicial. Y fíjense que acá lo que está pasando es ¿qué cosa? Ese libro L' lo está identificando acá, esta es la biblioteca inicial prima y esta es la biblioteca final prima, ¿sí? ¿Y por qué? L' pertenece a la colección de la biblioteca inicial, ¿sí? Que tiene 5 libros. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Su género es épico. Y no es cierto que luego de eliminar ese libro, si yo lo quisiera eliminar de la primera biblioteca, obtendría esta biblioteca. ¿Por qué? Porque esta biblioteca no tiene al menos otros 3 libros que pertenezcan al mismo género. Por eso es que en realidad este libro pertenece a ambas bibliotecas, a BI' y a BF', ¿sí? Es decir, no es cierto que esta biblioteca es la resultante de eliminar este libro de esta biblioteca. ¿Por qué? Porque no se verificaban las condiciones necesarias para poder eliminar ese libro, ¿sí? Esa es la forma, de alguna manera, de leer esa segunda condición. Así que bueno, espero que esto les haya dado un pantallazo general de cómo uno puede modelar dinámica haciendo uso de predicados y cómo puede después validar su modelo, ¿sí? Y chequear el comportamiento de esos predicados definidos para modelar dinámica, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta siempre es que en general es recomendable que aquellos predicados que modelan dinámica de operaciones sean solo verdaderos cuando efectivamente esa operación se realizó, como en el caso del eliminar o como en el caso de la primera versión del agregar, ¿sí? Es decir, donde hay ciertas precondiciones de base, por así decir. Pero además hay que tener cuidado de modelar todas aquellas otras restricciones adicionales que se indiquen para esa operación, algunas de las cuales pueden corresponder a precondiciones y algunas de las cuales pueden corresponder a postcondiciones, ¿sí? Dependiendo de si de alguna manera corresponden al átomo inicial o al átomo final sobre el cual se estaba queriendo modelar dinámica, ¿sí? Espero que les haya servido y cualquier duda que les surjan nos consultan.